Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 274, La crisis de León III. La milenaria ciudad de Jerusalén está situada en un lugar con unas ventajas naturales excepcionales. Las murallas de Jerusalén abrazaban un acantilado escarpado a sus espaldas, lo que limitaba las rutas de ataque al frente. Sin embargo, las murallas que esperaban a los atacantes estaban construidas en 3 capas, lo que significaba que para entrar en la ciudad había que atravesar la primera, segunda y tercera línea de defensa. Esta fue la razón por la que ni el gobernante de Jerusalén, el imán Atún, ni muchos de los miembros de la Tercera Cruzada, ni nadie en el continente central, pensaron que Jerusalén caería. Pero Alfonso Casco Negro y su unidad de cascos negros hicieron posible lo imposible. Si atacamos desde lo alto de la torre de asedio, la ventaja de la altura es nuestra. Después de que una lluvia de flechas de arqueros anunciara el inicio de la batalla y cayera sobre las murallas de Jerusalén, una poderosa lluvia de jabalinas arrasó con las fuerzas defensivas en una segunda oleada. No eran lanzas de una unidad de lanceros separada, sino lanzas arrojadas a mano por caballeros que habían estado rodando y rodando en el campo de batalla durante los últimos 4 años. Había una diferencia incomparable en el poder entre los soldados comunes y los caballeros. Después de limpiar aproximadamente a las fuerzas defensivas en las murallas, la unidad de cascos negros se infiltró directamente en las murallas arrojando escaleras de madera tejidas con redes. La destreza marcial de cada individuo era abrumadora, y las fuerzas defensivas paganas, desplegadas en las murallas después de un breve entrenamiento, no pudieron resistir. Una vez que las puertas de la ciudad se abrieron, fue una victoria aplastante. Ataquen, detrás de esto solo hay una turba desorganizada. Las fuerzas defensivas, que habían construido una línea de defensa decisiva concentrando suministros y tropas en la muralla más exterior, se dispersaron en confusión cuando la primera línea de contención fue perforada. La segunda línea de contención fue incluso más fácil que la primera. Después de que la segunda línea de contención fuera perforada, hubo una lucha interna entre las fuerzas defensivas sobre si rendirse o luchar hasta la muerte. Naturalmente, la tercera fue aún más fácil. El gran duque de Oldenburgo, que sufrió una caída de caballo durante la batalla por la recuperación del santuario de Al-Rummani, se fracturó la cadera. Después de eso, tuvo dificultades para montar a caballo y no pudo dirigir directamente a las tropas. El príncipe Alfonso ocupó ese vacío. Es decir, el comandante del ejército central y comandante en jefe de la batalla por la caída de Jerusalén fue Alfonso, y la persona que más se benefició de la victoria también fue Alfonso. El príncipe etrusco ha capturado la Tierra Santa. He oído que regresará pronto al continente central como general victorioso. Nuestro príncipe ha empuñado la espada sagrada Excalibur del rey León Guillermo, dicen que quien la empuña se convierte en el emperador del continente central. Los etruscos se regocijaron ante la noticia de la victoria de Alfonso de Carlo, el príncipe legítimo con el que se había perdido el contacto. Como si el pasado, cuando habían dudado de su lealtad debido a su ascendencia gálica, nunca hubiera existido. Hace 3 años, cuando la caballería pesada gálica invadió, el reino etrusco solo los derrotó gracias a la peste negra que se extendió entre los caballeros gálicos, pero nunca los había vencido en batalla. El príncipe dorado, que mostró un desempeño sobresaliente en la Tierra Santa y elevó el nombre del reino etrusco, eliminó de una vez por todas el sentimiento de inferioridad del pueblo etrusco. El pueblo alabó al príncipe al unísono. Sin embargo, había una persona, o más bien una pareja, a la que no le gustaba nada este ambiente. ¿Cómo vamos a tener el trono imperial solo por haber conseguido una espada? León III, visiblemente molesto, espetó con mal humor. Esos ignorantes del pueblo están haciendo un alboroto sin sentido. Rubina, una hermosa mujer de mediana edad con cabello rojo, secundó las palabras del rey. ¿No dicen que la flota cruzada atracará pronto en el puerto de Tarento? Espero que los de abajo no tengan ideas descabelladas solo porque el príncipe ha regresado. León III, después de fracasar en su intento de hacer a Ariadne reina hace 3 años, había vivido tranquilamente con Rubina. La necesidad de asegurar grano de inmediato había desaparecido gracias a los impuestos voluntarios de grano de la condesa de Mare, Ariadne, y ella incluso se había comprometido con su propio hijo. Por mucho que fuera León III, era una exageración elevar a la exprometida de su hijo, oficialmente su sobrino, a la posición de reina oficial y no solo de concubina.
Además, aparte de Ariadne de Mare, no había habido ninguna mujer que le gustara al rey. No apareció ninguna pareja que pudiera ser políticamente ventajosa, ni ninguna mujer que cautivara al rey con su belleza. La duquesa Rubina mantenía así su posición de cuñada del rey y concubina del rey, una posición precaria. Naturalmente estaba desesperada por complacer al rey. No, en realidad, no importa lo que piensen los de abajo. Ella sonrió con los ojos y lo consoló sutilmente, diciendo que el rey no necesitaba dejarse llevar por el ambiente inquietante entre el pueblo. Los impuestos eran recaudados por los grandes nobles y entregados a la casa real. La opinión del pueblo en sí no era un factor importante a considerar. Excepto por el mal humor de León III, ella decidió aprovechar al máximo este mal humor del rey. Pero no tengo ni idea de lo que pensarán los caballeros que traerá el príncipe Alfonso. ¿No son los caballeros una especie de gente que tiene fantasías absurdas? Su hijo legítimo, que había capturado la Tierra Santa y regresaba al continente central como general victorioso, regresaba con unos 800 caballeros que había reclutado durante las cruzadas. Se decía que eran aquellos que habían decidido seguir al príncipe hasta el final, excluyendo a los que se habían establecido localmente o habían regresado a su país de origen. Era un número absurdo, unos 800 caballeros fuertemente armados y con experiencia de guerra fresca. Era una fuerza comparable a la de un condottiero promedio. Si a esto se le añadieran solo 2.000 a 3.000 soldados de infantería, sería una fuerza capaz de una pequeña batalla de asedio o una batalla de tamaño mediano. El rostro de León III palideció ante la imaginación que la duquesa Rubina había fomentado. Él ya había experimentado la rebelión de su hijo. La duquesa Rubina preguntó sutilmente: ¿estará bien permitir que esos entren dentro de las murallas? León III se sentó en silencio en el trono y apretó los reposabrazos del trono. ¿No sería mejor tomar todas las precauciones? Por si acaso, por si acaso. La barba blanca del rey tembló. Él nunca repetiría la humillación de su propio hijo. Rafael, Alfonso ha vuelto. Ariadne recibió la noticia del regreso de Alfonso con alegría. ¿Cuánto habrá sufrido en esas tierras lejanas? La clara distancia que existía entre Alfonso y Ariadne la invadió después de que la alegría la hubiera barrido. Mientras Alfonso estuvo ausente, Ariadne pasó por un compromiso y una ruptura. Aunque no fue por su propia voluntad, era un hecho innegable. Y hacía mucho tiempo que habían pasado 4 años completos desde que perdió el contacto con el propio Alfonso. De repente, al darse cuenta de su estado actual, permaneció en silencio por un momento y luego sonrió amargamente. Rafael miró a Ariadne, que se había quedado en silencio. Ella intentó balbucear una excusa. Es decir, como amiga y como súbdita que sirve a su señor, me alegra el regreso del príncipe Alfonso. Rafael notó la vacilación de Ariadne, pero respondió como si no lo supiera. Aunque hace bastante tiempo que no lo veo, Alfonso no parecía haber sufrido tanto. Él no era tan desvergonzado como para alentar la vergüenza de Ariadne y llevar la conversación en esa dirección. Además, le dolía el corazón al verla tan cautelosa. Rafael consoló a Ariadne como si no supiera nada. El campo de batalla le sentaba a Alfonso como un guante. Por eso regresa siendo venerado como un dios de la guerra, ¿no es así? Ella sonrió débilmente y respondió: es así. La preocupación que cruzó el rostro de Ariadne era profunda. Esa mujer todavía considera a Alfonso su amado. Tenía la esperanza de que si él regresaba, la llama que se había apagado podría volver a encenderse, pero le daba demasiada vergüenza mostrarlo, por eso actuaba así. Rafael dejó de hacerse el tonto y soltó lo que realmente pensaba. Sé que no has tenido contacto con Alfonso durante mucho tiempo. Pero debe haber habido una razón para ello. El Alfonso que conozco es así. Porque no es un amigo que huiría cobardemente. Si hubo un malentendido, si lo hablan abiertamente, todo se resolverá. Ahora regresa. Es una oportunidad. No te preocupes tanto por adivinar. Mientras hablaba, Rafael se autocriticaba en su mente. Tonto, estúpido. Un idiota que no puede aprovechar las oportunidades que se le presentan. Y pensar que ese era yo. Qué bueno hubiera sido si simplemente lo hubiera tomado como si nada. Por eso, aunque estuve a su lado durante 3 años, no pude hacer nada. Pero al escuchar esas palabras, Ariadne sonrió dulcemente.
La luz del sol que entraba por la ventana de su biblioteca se posaba sobre su pálida piel, que se había vuelto melancólica, y brillaba como si le hubieran rociado polvo de oro. Ese rayo de luz, esa sonrisa, alegró a Rafael más que haber ganado una fortuna. Ella le respondió a Rafael con una sonrisa tímida. La esperanza brotó como la vida misma. Gracias. Rafael olvidó por un momento que responder. Lo único que pudo reunir en su boca, tardíamente, fue una declaración que se clavaba en sus propios ojos, de nada. Solo dije la verdad. Afortunadamente, justo antes de que Rafael de Valdesar cometiera otro pecado contra sí mismo que lo haría patear las sábanas esa noche, un golpe apresurado resonó en la biblioteca de Ariadne. Toc, toc, toc. ¿Qué pasa? Señorita. Quien entró apresuradamente en la biblioteca fue Sancha. Ha llegado una carta. A Ariadne, que la miraba con una expresión de «¿Es tan importante?» Sancha, recuperando el aliento, apenas pudo decir. Mire el remitente. Creo que querrá verlo rápido. Ariadne, con el rostro lleno de interrogantes, revisó el remitente del sobre. Puerto de Taranto, tercera cruzada. Los ojos de Ariadne se abrieron. Solo había una persona que podía enviarle una carta desde la tercera cruzada. Sus manos temblaban. Ariadne intentó abrir la carta con manos temblorosas, pero falló repetidamente. Cuanto más se apresuraba, menos le respondían las manos y los pies. ¿Estás bien, Ari? No tuvo tiempo de responder a la pregunta de Rafael. Apenas logró romper el sello y se apresuró a leer el contenido. La carta era bastante larga. Aunque la letra era algo grande y tosca, llenaba una hoja de pergamino por ambos lados. La expresión de Ariadne se volvía cada vez más pálida a medida que leía la carta. Después de leer rápidamente la primera página, leyó la segunda aún más rápido. Era una velocidad que se asemejaba más a ojear que a leer. Era un contenido que no podía, de ninguna manera, leer detenidamente. ¿Ari? Rafael volvió a preguntar, notando su inusual estado de ánimo. ¿Estás bien? Él le puso una mano en el hombro. Su hombro temblaba ligeramente. ¿De qué trata? Ariadne, con el rostro pálido como el de una persona muerta, apenas pudo decir. Rafael. Rafael miró de reojo la carta que Ariadne sostenía en la mano. Al final de la carta, escrita con tinta azul, el remitente solo decía «Ah. Disculpa, ¿podrías dejarme sola?» Rafael abrió mucho los ojos y miró a Ariadne. En su rostro se reflejaba un deseo inconfesable de saber, una avidez que iba más allá de la curiosidad. Pero Ariadne no tenía la cabeza para prestarle atención. Apenas logró esbozar una sonrisa. Todo parece que fue una esperanza vana. Solo lo pensé yo. Ariadne bajó la cabeza. Comandante, no príncipe. Alfonso desvió la mirada hacia el señor Bernardino, quien lo había llamado desde su caballo blanco. El príncipe Alfonso, que había desembarcado en el puerto de Taranto, y los caballeros bajo su mando, comenzaron su marcha por tierra, recibiendo una entusiasta bienvenida de los sureños. En ese momento estaban cruzando una llanura en las afueras, a aproximadamente 1 día y medio de la capital, San Carlo. Parece que el señor Elco trae algo. Alfonso escuchó al señor Dino y miró hacia la parte trasera de la procesión, donde vio al señor Elco, con las riendas del caballo en una mano, galopando apresuradamente hacia adelante. Después de perder un brazo y un ojo, su equilibrio corporal se había desestabilizado, su columna vertebral se había torcido y su cabeza se inclinaba hacia adelante encorvado como un jorobado. El príncipe Alfonso esperó en silencio el mensaje del señor Elco. Alteza. Ha llegado un mensaje de su majestad el rey desde el Palacio Carlo. Alfonso soltó una risa. Era un cinismo que no encajaba con el cálido sol primaveral del reino etrusco. Un mensaje de su padre no podía ser una buena noticia. El príncipe Alfonso, fuertemente armado con una armadura negra, giró altivamente la cabeza de su caballo hacia la derecha. De él emanaba el sudor de un rudo soldado y la rectitud de la realeza al mismo tiempo. Su armadura negra, aunque perfectamente ajustada y sin fallas, estaba vieja y llena de arañazos, lo que indicaba claramente que había rodado y rodado en el campo de batalla. El cabello rubio del príncipe, que alguna vez fue elogiado como oro que fluía como la miel, se había descolorido a un color arena del desierto por el sol del desierto.
El hecho de que estuviera cortado de forma tosca a la altura de los hombros era un extra. Era un cabello cortado con una daga de campaña utilizada para cortar raíces de árboles y cuerdas. En el frente no había tiempo para cortarse el pelo a la moda. Su piel, completamente bronceada por el sol implacable, lo hacía parecer una persona completamente diferente al joven príncipe del reino etrusco, cuya piel era suave y delicada. Sin embargo, su frente alta, su nariz recta y sus labios firmemente cerrados revelaban una dignidad pasada que no podía ocultarse. Sus movimientos mesurados también eran un vestigio de su infancia que no podía desechar. «Dámelo». El señor Elco entregó obedientemente la nota que el mensajero del rey había traído al príncipe. La imponente figura de Alfonso como una torre y la silueta retorcida y pequeña del señor Elco se cruzaron. El comandante Alfonso, que era 1.5 veces más grande que los demás, imponía incluso cuando estaba quieto. Sin embargo, su expresión se distorsionó silenciosamente al leer el mensaje del rey. La atmósfera a su alrededor también se distorsionó de inmediato.